Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión, reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento muy especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR. Hoy tengo el gusto de conversar con la magíster Samantha Saldías Castellón. Y considero que esta entrevista en particular es especial porque justamente Café PR Bolivia está celebrando su tercer aniversario. Hace 3 años iniciamos con esta aventura, inspiradas por Marita Solórzano, justamente que inició en tiempo de pandemia. Luego nosotros también quisimos sumarnos a esa iniciativa de poder reposicionar la profesión, seguir difundiendo sobre experiencias interesantes e integrar a los profesionales. Y este mes recordamos que ya han pasado 3 años y consideramos que es un gran logro. Y por eso también era necesario contar con una nueva entrevista con una excelente experta en el área. Por eso es que hoy tengo el gusto de poder compartir este espacio con Samantha y voy a presentarla como corresponde, como ella merece. Samantha Saldías Castellón cuenta con una sólida formación como licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, un título otorgado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Además, ha realizado diversos cursos de posgrado en periodismo en la Universidad Austral de Argentina, así también diplomados en imagen corporativa y comunicación comercial, ambos en la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA. Ha cursado también un diplomado en programas y proyectos para el desarrollo en la Universidad Privada de Bolivia, UPB, y una maestría en dirección de marketing en la Business School de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sus inicios profesionales se dan en la televisión. Después de 5 años en la Red 1 de Bolivia, trabajó en comunicación para el desarrollo en la fundación de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y un par de años después afianzó sus habilidades directivas en Smith y Adecco, desarrollando equipos y marcas en entornos online y offline. Actualmente dirige el área de comunicación corporativa, que es el Core Business de CREAP Bolivia, una de las consultoras de comunicación más importantes del mundo, donde potencia el talento de 15 profesionales de alto nivel. Gestiona una cartera de 12 clientes, la mayoría empresas multinacionales y líderes en su sector, con un índice de satisfacción de más del 95%. Así también asesora a corporaciones en sus desafíos de visibilidad, posicionamiento, reputación y gestión de crisis. Hasta la fecha suman 37 empresas de 21 rubros distintos. Forma portavoces de gerencias generales, regionales y otros puestos clave. Además, ha desarrollado estrategias de posicionamiento de líderes con resultados exitosos en rankings de reputación. Ha establecido sólidas relaciones profesionales con periodistas y líderes de opinión y se encuentra implementando el primer paper de medios del país. Junto al equipo que la acompaña, ha logrado que CREAP sea elegida la mejor consultora de comunicación corporativa de Bolivia por 3 años consecutivos. Y ante tan impecable trayectoria e inspiradora, que sin duda nos llevaría a hablar de diversos temas, hoy vamos a estar abordando o puntualizando con ella un tema que hemos denominado la importancia de la formación de portavoces en la comunicación corporativa. Bienvenida, querida Samantha, gracias por estar aquí. Muchas gracias, María de los Ángeles. Me siento muy honrada de que me cedan este espacio para compartir, para conversar y muchas felicidades por estos 3 años, por este gran espacio. Gracias, sí, sin duda ha sido un desafío interesante, movidos por el amor a la profesión, por el deseo de que la gente conozca lo que hacen las relaciones públicas, la comunicación corporativa y poder contar experiencias de profesionales que jueves tras jueves nos regalan un tiempo de sus apretadas agendas, que sin duda lo son, para poder hablar de los temas que nos ocupan y nos permiten crecer juntamente con ellos y sus experiencias.
Y justamente pensando, ¿no? En la trayectoria, en todo lo que ha podido usted hacer en este tiempo y que en una organización, una empresa consultora tan importante como CREAP, centrándonos ya en el tema que hemos pensado, nos damos cuenta que la realidad en la que vivimos demanda cada vez más una mayor visibilidad del liderazgo corporativo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, cuando más hablamos de activos intangibles, eh, inclusive las investigaciones actuales, el Latin Communication Monitor evidencia la investigación que se habla mucho de un liderazgo empático, hecho que se ha puntualizado, se ha enfatizado más incluso después de la pandemia, el líder cercano, el líder cálido, eh, el líder que se convierte también en un comunicador y que inclusive muchos teóricos dicen el primer comunicador en la empresa ya no es el comunicador en sí mismo, el relacionista público, sino el líder, ¿no? O los líderes. Bien. Y eso ha llevado a que haya que darle un giro en este sentido, porque ya no tiene que desarrollar solamente habilidades gerenciales, que sin duda en muchos casos grandes empresas tenían personas capísimas, muy preparadas en la economía, en las ciencias más duras, ¿no? Que finalmente son las que le permiten avanzar con sus objetivos económicos y demás. Ahora tiene que desarrollar otro tipo de habilidades abocadas al ámbito de la comunicación, ¿no? Habilidades comunicativas. Y es casi obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y tomando en cuenta su experiencia en este tema, a mí me gustaría que podamos empezar un poquito explicando, ¿no? En qué consiste exactamente la formación de portavoces, porque podemos tener tal vez miradas equivocadas, cercanas, aproximadas, ¿no? O el media training, digamos, en qué consiste y cómo es que esto poco a poco va haciéndose necesario para la comunicación corporativa. Bueno, este es un tema interesante y muy importante, sobre todo en el contexto en el que vive nuestro país y en general nuestra región en América Latina, con muchos cambios y situaciones complejas donde estar preparados es fundamental. Un media training o la formación de portavoces es un proceso de capacitación. No es un producto como tal en sí, es un proceso, una serie de talleres de capacitación en que preparamos a ejecutivos claves de las compañías que les interesa fortalecer su reputación o cuidarla y protegerla. Entonces, este proceso de capacitación eh, implica, como le decía, una serie de talleres en que preparamos a los ejecutivos, ya sea para contar buenas noticias, la presentación de un producto o un servicio, pero también para gestionar crisis de reputación. Y los preparamos para interactuar con la prensa. Para hacerlo un poco más resumido, principalmente está enfocado en los medios de comunicación. Y parece fácil, fácil se dice, ¿no? Prepararnos para enfrentarnos a la prensa, fácil se dice, pero ciertamente es todo un desafío cuando entendemos que hay que tomar en cuenta, bueno, lo que significa exponerse a los medios, ¿no? Y más si de pronto nuestras habilidades comunicativas no son justamente nuestras habilidades, ¿no? O sea, hay personas que se inhiben, en nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, o sea, hay muchos elementos que son propios de la persona, del carácter, de la personalidad, que no son tan fáciles de cambiar y que también pueden tener un impacto, un significado, entendiendo que todo comunica y desde esa amplia comunicación no verbal, sumado a las palabras, pueden generar un impacto que muchas veces no es el que desea la organización, ¿cierto? Pero la realidad es lo que usted decía, vivimos en contextos complejos, en situaciones no ideales, tenemos el desafío como organizaciones de buscar un sitial de posicionamiento en contextos en el que cada día es más difícil lograrlo, pero sigue siendo un desafío y tiene que ser alcanzable. Y ahí yo me pregunto, eh, y usted con la experiencia que tiene podrá responder, ¿las empresas asumen esto de manera proactiva, toman conciencia o todavía hay que demostrarles la necesidad? ¿No? ¿Son conscientes los líderes de esa necesidad de desarrollar habilidades blandas?
Sí lo hacen, siento que lo hacen ahora más que nunca. Concretamente sobre los talleres de vocería en CREAP hemos desarrollado más talleres estos últimos 2 años de lo que hemos desarrollado en los últimos 7, 8 años. Creo que también esto va acompañado con las complejidades que se han ido dando en nuestro país, pero también creo que las empresas le están dando mucho más valor a los intangibles. Y no solamente hablamos de reputación, imagen, identidad, sino también de lo que usted decía, el valor que tiene el líder como promotor de la empresa. Y eso creo que es lo que ha hecho que las empresas se estén preparando y capacitando mucho más. Antes desarrollábamos un taller o un media training o un taller de vocería cada 2 años para ciertas empresas y hacíamos unos 3 o 4 al año. Recientemente estamos desarrollando para empresas incluso que no mantienen una rotación de ejecutivos, es decir, tienen líderes que ya están preparados, que han desarrollado habilidades comunicacionales, que son voceros permanentes en las empresas y están desarrollando entre 2 y 3 talleres al año. Hay otras empresas que lo hacen una vez al año, entonces creo que esto se está haciendo una práctica importante y mucho más frecuente. Como que podríamos decir que ha llevado una toma de conciencia, porque también vemos situaciones que se han visto en crisis y definitivamente para poder salir de alguna manera la visibilidad y la acción del vocero frente a la situación ha sido determinante, ¿no? Para una salida más rápida, una declinación más rápida del tema. Y en muchos casos también se ha visto que esta inexperiencia ha ahondado más la crisis, le han puesto foco más a todas las declaraciones que han podido tener, que tal vez no han sido las más acertadas en su momento, ¿no? ¿Cómo se gestiona entonces esta estrategia, querida Samantha? ¿No? ¿Cómo se da este proceso, ¿no? Ya la empresa contacta al consultor y se da cuenta que necesita hacer esta preparación, de pronto la primera vez. Y ya nos dice usted que incluso gente que ya se preparó lo sigue preparando, ¿no? Sigue reforzando esta preparación. Pero quien por primera vez se da cuenta que hay una tendencia, hay una necesidad, que tal vez ve de manera remota el que tenga que eh, pero se da cuenta que necesita. ¿Cómo planteamos la estrategia? Bueno, en CREAP lo primero que hacemos es desarrollar un diagnóstico para ver cuál es el perfil del vocero o los voceros, porque estos ejercicios a veces los desarrolla una sola persona, pero es mucho más frecuente que son grupos de 5, 15 y hasta 20 personas. Lo ideal es que sean menos para que el ejercicio sea mucho más enriquecedor. Pero partimos de eso, de un diagnóstico. Si la persona no ha tenido nunca una capacitación o el grupo no ha recibido nunca una capacitación, entonces evaluamos un poco más a profundidad sus necesidades, las necesidades de la empresa, su contexto, el sector en el que se desenvuelve. Conversamos previamente para poder identificar ciertos riesgos, cuáles son las cosas que quieren abordar, porque en CREAP somos expertos en media training de gestión de crisis. Entonces nos basamos de eso, ese es nuestro punto de partida. Y luego ya desarrollamos un programa también tomando en cuenta los tiempos de los ejecutivos. En general, como promedio, tenemos talleres de entre 6 y 8 horas. Pero hay algunos ejecutivos que nos dicen van a venir de todo el país y necesitamos que ustedes lo resuelvan en 4 horas o en 3 horas. Y es mucho más desafiante tener toda la importancia de poder repasar temas, estrategias de crisis, establecimientos de comité y los ejercicios prácticos, que son lo más importante del taller desde mi perspectiva, y hacerlos en un tiempo tan cortito es desafiante, pero eso también es una parte importante de nuestra carrera, de este sector que nos desafía constantemente a buscar formas innovadoras de desarrollar este tipo de talleres. Entonces, luego de que conocemos el contexto, las particularidades del ejecutivo, sabemos el tiempo que tienen, ya desarrollamos el taller, que tiene una primera parte de intercambio de conocimientos, porque si bien existen los consultores como capacitadores, también estas personas, los ejecutivos que van a ser preparados, son expertos en sus marcas, ¿no? Expertos en los contextos en los que se desenvuelven. Y bueno, preparamos las sesiones teóricas, preparamos un mapa de medios, los temas que se van a elaborar y ya en la segunda parte tenemos una sesión práctica. O también sabemos intercalar teoría y práctica durante los ejercicios. Cerramos generalmente con un feedback. Lo ideal es hacer un feedback después de cada ejercicio práctico y al final conclusiones finales.
Llegamos a una conclusión, sabemos hacer simulaciones de portadas de revistas, portadas de periódicos, portadas de web, depende de las plataformas, tratamos de ser lo más completos posibles, donde tenemos una conclusión, un titular que resume cuál ha sido la intervención o el performance del vocero, ¿no? Y eso nos permite ahí evaluar si ha sido muy positivo, muy negativo, si requieren puntualizar en ciertos temas, hacer un segundo taller. Y puedo decir que generalmente, incluso para los ejecutivos que tienen su primer taller de vocería, no hemos tenido casos en que sea totalmente negativo un titular, pero cuando va más hacia ese lado, tratamos de hacer dos opciones, ¿no? El real y otro escenario más positivo e incluso uno más negativo, que nos permita conversar. Creo que eso también es muy importante. Interesante porque, o sea, estaba pensando mientras te hablaba y justamente decía eso, ¿qué pasa si a la persona, pese a hacer la práctica y el desarrollo, no le va bien? De todas maneras, es como que nos encontramos que no es una persona que no está dentro de sus capacidades, ¿no? O sea, y si en algún momento hemos llegado a la conclusión, bueno, está preparado, o sea, sabe, pero tenemos que apoyarnos más en una segunda persona que tal vez no es el líder, un segundo, un tercero que está cercano, porque probablemente ha tenido un mejor rendimiento en el proceso. Porque además entendamos que este taller que ustedes preparan se da en tiempos de paz, ¿no? Y si en tiempos de paz no tiene las habilidades o no presenta las posibilidades de hacerlo bien, con el estrés, con la tensión, con la crisis encima, ¿cuál podría ser el resultado, no? De pronto puede existir que realmente sea una persona que no esté dentro de sus habilidades esto. ¿Qué se hace en esas situaciones? Creo que he dicho algo importante porque los profesionales, los seres humanos en sí, tenemos diferentes habilidades y que tal vez nuestra habilidad Totalmente. no sea ser un vocero para una compañía o para una marca, no significa que no tengamos otras capacidades o cualidades. Y ahí juega un rol importante el acompañamiento de la consultora. Nosotros al terminar los talleres sugerimos cuáles son los voceros ideales para contingencia, cuáles deberían dar la cara ante la opinión pública para situaciones difíciles. Y también sugerimos a las personas que podrían en algún momento ocupar ese sitial. Entonces, generalmente sacamos dos o tres voceros, depende del grupo, con la persona ideal o que ya está preparada y las otras personas que requieren otros talleres de capacitación. Pocas veces nos ha tocado que un ejecutivo no cuente con habilidades necesarias para poder desarrollarse, porque generalmente a estos talleres asisten personas que tienen roles estratégicos dentro de las compañías, pero sí es cierto que no todos tienen la frecuencia de hablar ante los medios de comunicación o la opinión pública, como es el caso tal vez de un ejecutivo del área de finanzas que tiene otras responsabilidades, ¿no? Que no es igual tal vez que alguien del equipo de comunicación o marketing o el responsable comercial que está todo el tiempo lanzando productos, servicios, conversando con los periodistas, etcétera. En esos casos hacemos un acompañamiento personalizado para poder reforzar sus habilidades. Tal vez esta persona no va a ser vocero de la empresa, pero sí va a ser vocero ante su equipo de trabajo. Entonces, en esos casos desarrollamos otras habilidades. Tenemos diferentes técnicas y equipos de capacitadores que nos ayudan a poder acompañar a estos ejecutivos, pero sin duda todos requieren un acompañamiento, ya sea para reforzar habilidades o para construirlas, para mantenerlas y mejorarlas. Sí, justamente pensaba en ellos, ¿no? Estos altos ejecutivos que son economistas financieros y sin duda alguna tienen habilidades para cosas muy difíciles, pero probablemente estas de comunicación no son precisamente, y porque mucho tiempo a veces estas personas más bien pasaban encerrados pensando los temas estratégicos justamente, eran inclusive más aislados, pero hoy por hoy la tendencia hace que sean más cercanos, que tengan mayor contacto con su público interno incluso, ¿no? Tantas actividades incluso se han preparado y se han pensado en la necesidad de conectar con su público interno. Y bueno, después la exposición que hoy por hoy se requiere y es más o menos que ya no puede ser una persona desconocida, sino más bien totalmente conectada. Pero sin duda alguna el acompañamiento y el trabajo constante debe hacer mucho en esta tarea, ¿no? En estas personas.
considero tampoco deben ser tantas las que les cuesta, ¿no? Tal vez es que no les gusta. Yo conocí a personas que decían, a mí cámaras no, decía, ¿no? No me gusta, me inhiben, no me gusta, decía, ¿no? Pero muchas veces necesitaba estar frente a las cámaras, ¿no? Y sí, el detalle de que en tiempos críticos puede tornarse más complejo, es un desafío, como bien lo mencionaba. Entonces ahora, pensando en justamente que el entrenamiento se hace en momentos de calma, eh, ¿cómo llegamos a simular las situaciones reales? Se trabaja, de pronto esto va acompañado de, en ese diagnóstico y en ese conocimiento de la empresa, porque entiendo que el valor de esto es también porque está hecho a la medida de la organización. Así es. Un análisis de los riesgos, de las situaciones de crisis por las que pudieran pasar, ¿es parte del proceso? Sí, es parte del proceso. Todas estas actividades las desarrollamos antes del taller, porque en el taller tenemos pocas horas, poco tiempo, tratamos de optimizarlo al máximo, pero previamente hacemos un mapeo de ciertos riesgos, cuáles son las situaciones que más le preocupan a la empresa y a sus ejecutivos, y hacemos un planteamiento de caso, uno o dos casos que son ficticios, pero basados en la realidad y preparamos todos los materiales para ello, desde un video que simule la situación en la que hay un presentador de televisión que está presentando una noticia que puede afectar la reputación de la empresa, el titular de un medio de comunicación o tal vez la captura de pantalla de alguna nota web de otro medio de comunicación o de una red social y lo presentamos eso al inicio del taller. Depende, tenemos diferentes dinámicas, pero para poner un ejemplo al inicio del taller y eso es una situación real, porque los ejecutivos reciben en su WhatsApp, ¿no? O reciben, o entre ellos empiezan a conversar, esto ha llegado. Y a veces lo que nos pasa es, esto es cierto. Mm, Pese a que ya les hemos dicho a partir de este momento, es un ejercicio práctico, igual es sorprende ver el nombre de tu marca en un titular asociado a una noticia mm, negativa. Ahí comenzamos con la práctica y conversamos con los ejecutivos. ¿Qué estrategia podemos aplicar para poder solucionar esta situación? Y ahí barajamos diferentes estrategias, conversamos y construimos un mensaje. Los mensajes claves que son tan importantes, el posicionamiento deseado que tenemos ante estas circunstancias y lo construimos con ellos. Nosotros tenemos por optimización de tiempo algunos documentos preestablecidos, pero generalmente se consolidan y mejoran con el punto de vista de los ejecutivos que son expertos en sus campos y que tienen también ciertos lineamientos. Sobre todo las corporaciones, las multinacionales tienen ciertos lineamientos de comunicación preestablecidos, una forma de comunicar específica, entonces nos tratamos también de habituar a eso y poner nuestras sugerencias, por supuesto, en base a nuestro conocimiento y experiencia local. Entonces, después de ese ejercicio, de ver esta simulación de un titular, construimos los mensajes clave, definimos la estrategia y a partir de esa estrategia desarrollamos un ejercicio práctico. Supongamos que la estrategia es una conferencia de prensa. Entonces, nosotros montamos una conferencia de prensa tal cual como se hace en la realidad, con el backing de la empresa, los micrófonos, tal cual como sería y contamos con un grupo de periodistas que nos acompañan hace mucho tiempo, periodistas que son líderes en sus rubros, que tienen más de 30 años de experiencia y lo combinamos con los nuevos creadores de contenido o con los periodistas emergentes que tienen canales de streaming, que conducen podcast para que sea lo más cercano a la realidad. Y hacemos un ejercicio práctico de una simulación de una conferencia de prensa que está grabado tal como se hace en una situación real y luego verificamos estos videos, ¿no? Por dar un ejemplo de la práctica. Y algo que es muy enriquecedor es que también los periodistas, después de desarrollar estos ejercicios, le dan su feedback a los ejecutivos. Y esto ayuda a consolidar lazos, ayuda a desarrollar cierto relacionamiento profesional, a conversar y a entendernos. Que el ejecutivo entienda cuáles son los tiempos de la prensa,
mm, cuáles son las velocidades, las fechas de mm, cierre, cómo se tratan internamente ciertas noticias y que el periodista a su vez entienda cómo funcionan estas cosas para el sector corporativo, porque puede que el periodista sea muy insistente con tener una declaración que es importante, que sabemos que los periodistas necesitan información, pero que el ejecutivo tal vez por un lineamiento global no pueda darlo en ese momento. Entonces es mm. importante que exista esta interacción, este intercambio del saber hacer del sector corporativo y el sector periodístico para que sea realmente enriquecedor y que se pueda aprender de ambos mundos y que sea un Mm. intercambio de conocimientos. Creo que eso es muy valioso porque no se trata solamente de que el capacitador tiene a un grupo de capacitados, porque además son expertos Claro. en su área. Es un intercambio de conocimientos muy enriquecedor, por dar algunos ejemplos de las prácticas. Ahora también se puede llevar a los ejecutivos de los medios, ¿no? Trasladar a un grupo de ejecutivos y llevarlos a un set de televisión, a una cabina de radio, solo que la logística es más compleja, pero Mm. se puede hacer. Y por la optimización de tiempo, lo que hacemos generalmente es montar set de televisión, montar conferencia de prensa, montar una sala de streaming con todas las particularidades, porque trabajamos también con profesionales de alto nivel y expertos de sus diferentes áreas. Entonces, se puede hacer de ambas formas, pero tratamos de acoplarnos sobre todo el tiempo. Y qué interesante es, que es como un beneficio secundario, digamos, el acercamiento a la prensa. Justamente leía, si no me equivoco, antes de ayer en LinkedIn, decía las cosas que más le molestan a un comunicador cuando, y una de ellas era cuando el jefe le dice, puedes llamar al periodista porque quiero que borre una parte de mi entrevista y que quisiera que ponga otra cosa, como que corrija después de que ya se había hecho, ¿no? Y así eran como 5 situaciones que eran reales, ¿no? Que eran reales. eh, Después de que tanto costó, decía, concertar la reunión con el periodista, decir, no Claro. podrá venir mañana, ¿no? O sea, ese Sí, tipo de cosas que a veces el que puedan entender que ellos se manejan a un ritmo de trabajo y que muchas veces el que ya nos den un espacio es un logro, ¿no? Un logro, nos pongan en su agenda y en su espacio, en su medio, digamos. Y creo que esta actividad que menciona también puede hacer entender esta parte que mencionaba, ¿no? Y también, también el periodista poder conocer las preocupaciones de una empresa de ese rubro, sea el que sea, ¿no? Lo que puede preocuparle, lo que podría afectarle realmente, aunque el periodista tiene que hacer un trabajo totalmente objetivo, pero creo que de alguna manera es bueno que conozca esta realidad interna, ¿no? Y Sí. bueno, y ahí más o menos mi pregunta era, ¿quiénes son los facilitadores? Pero me lo ha podido comentar y el grupo interdisciplinario creo que definitivamente genera el enriquecimiento para todos y es importante. Ahora, ¿cuál sería, si tenemos que definir un perfil típico de las personas u organizaciones que están buscando este entrenamiento? ¿Cuáles son las empresas que más buscan? Esta toma de conciencia es más por las grandes organizaciones, ¿no? Porque están cuidando su reputación, porque dentro de la reputación el gobierno corporativo y todo su accionar es un elemento que se considera que es importantísimo o ya es una toma de conciencia de otras organizaciones que tal vez no son tan grandes, pero están en vías de crecimiento. Desde la realidad, lo que han visto con tantos rubros, ¿qué pueden ver ahí? Bueno, a inicios de mi carrera desarrollé un par de talleres de vocería que eran para algunos ejecutivos de empresas del sector de hidrocarburos y para ejecutivos de una fundación. Que no, en el caso los clientes y los ejecutivos de la fundación, no era una empresa, digamos, multinacional, era una fundación que estaba presente en el país, pero que sí se relacionaba en el día a día con indígenas, por ejemplo, de ciertas áreas específicas del país, con comunidades vulnerables. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, cómo estas personas querían desarrollar habilidades comunicacionales para el día a día del trabajo. Ujú. Entonces creo que existen estos perfiles de las organizaciones que no solamente le dan importancia a ejercer la vocería para comunicar el lanzamiento de un producto o servicio, sino para ser un buen interlocutor.
para asegurarse de tener un mensaje que pueda llegar a su público objetivo de forma eficaz, que pueda tener un feedback que tenga valor. Entonces creo que se trata mucho más que del tamaño, que del valor que le da la empresa al ejercicio como tal y al objetivo que se quiere cumplir. Pero ya en esta parte de estos últimos años que me he dedicado a la consultoría como tal y que trabajo en CREAP ya hace 7 años, en la práctica del día a día de estos últimos años sí son las empresas multinacionales o las empresas que son líderes en sus rubros las que desarrollan esta práctica con más frecuencia, ¿no? Entre 1 o 2 veces al año en promedio. Sí son estas empresas también porque además de que quieren desarrollar y consolidar, fortalecer su reputación, también en algunos casos, por la naturaleza de sus rubros, están expuestos a situaciones complejas. Y justamente para este tipo de realidades es importante estar preparados. Y bueno, las empresas también evolucionan, crecen. Tal vez el responsable de asuntos corporativos ha pasado a asumir un rol regional y ese puesto ha sido ocupado por otro ejecutivo que no tenía en su día a día la práctica de ejercer la Mm, vocería. Entonces, con las empresas con las que trabajamos 10, 15 años nos pasa eso, ¿no? Entonces, mm. por eso es una práctica constante y necesaria. Interesante. Sin embargo, todavía hay muchas empresas que tal vez no han sentido la necesidad de, ¿no? ¿Qué les podemos decir a esas empresas? ¿Cómo en términos de imagen, de reputación, eh, les es necesario, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, esa recomendación para esas empresas? Uno de los activos más importantes que tiene la empresa, sin duda, es la reputación. Hay que cuidarla y protegerla porque eso depende de muchas cosas, ¿no? Los colaboradores, la estabilidad financiera, cosas que son muy importantes y que son tangibles, porque a veces eso es difícil, poder visibilizar la importancia de algo intangible. Por eso Mm, en nuestro rubro, ¿no? Tendemos más ahora a medir cuantitativamente incluso los intangibles. Estar preparados para cualquier situación es fundamental, sobre todo para las empresas que están expuestas a ciertos riesgos o que corren ciertos peligros en los que pueda estar en riesgo la reputación de la compañía. Entonces, estar preparados es fundamental, desde poder dirigirnos a nuestros equipos de trabajo hasta poder enfrentar a la prensa o la opinión pública. así es. Y mencionaba algo que creo que es mi pregunta ya cerrando esta charla. Hablaba de la medición y de hecho ahora hablamos mucho de medir porque además al empresario le gusta que le mostremos resultados, ¿no? Eh, Yes. incluso le gusta los porcentajes, ¿no? Que significa mucho, ¿no? Y trabajamos esto de la auditoría, que puedan ver cuantitativamente, como usted bien decía, eh, medir los activos intangibles. En este caso de la vocería, em, ¿cómo se evalúa el progreso o el éxito del media training en el que han invertido? Bueno, primero nosotros particularmente evaluamos la efectividad de nuestro ejercicio midiendo la capacidad de atención que tenemos de los ejecutivos. Es muy desafiante que un grupo de ejecutivos de alto perfil puedan estar concentrados en un determinado número de tiempo y que nos puedan atender y escuchar con todas las demandas que tienen del día a día y las cosas que tienen que resolver, ¿no? Entonces, al inicio les decía que era que mezclamos un poco lo teórico con lo práctico y nosotros así vamos midiendo la efectividad de nuestro taller. Los ejercicios prácticos en el proceso de feedback ya nos permiten medir cómo se ha ido aprovechando el taller. Nosotros apuntamos todas las sugerencias y no solamente los consultores damos un feedback sobre el performance de los ejecutivos, sino también los periodistas. Ellos nos dicen, yo creo que esta persona es la más adecuada para una situación compleja. Yo creo que esta persona tiene un buen perfil, una buena proyección, pero tiene todavía que fortalecer estas y estas habilidades. Nosotros a los ejecutivos les entregamos un reporte en el que tiene un feedback personalizado sobre sus fortalezas, sus oportunidades de mejora, las cosas que les recomendamos que requieren cierto acompañamiento y al final al que nos ha encargado el proyecto le entregamos nuestra recomendación. Este y estos son los voceros que recomendamos para estas situaciones.
Y esa es una forma de medirlo tanto nosotros como ellos a nivel de la efectividad del taller. Y luego hacemos seguimiento también a cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, Mm. para un vocero que no se va a enfrentar a una situación compleja, pero que sí es un vocero de la compañía, tiene ciertas intervenciones, generalmente son los clientes con los que trabajamos, entonces ha sido puesta una conferencia de prensa, entonces revisamos un poco cómo le ha ido dentro de esa intervención y vamos acompañando ese proceso. Entonces tenemos esas técnicas y ya nosotros al cierre les compartimos un formulario que nos permite también que los ejecutivos nos digan qué les ha parecido, si para una próxima oportunidad quieren más teoría o práctica. Y la verdad que el feedback que recibimos siempre es muy enriquecedor y nos permite seguir mejorando y seguir mejorando. Entonces, tenemos esas formas de medir que nos sirven realmente en la práctica y que nos ayudan. Y finalmente la seguridad con que el mismo líder va enfrentando las situaciones que le permiten darse cuenta que haya estado aplicando las técnicas y le está dando resultado, le va dando esa convicción al enfrentarse a los medios, ¿no? Así es. Interesante, la verdad que es un tema, y si habláramos de las crisis, es un tema de larguísimo aliento, nos da para varias sesiones, Así es. pero creo que me queda ya agradecer, querida Samantha, por este tiempo, por esta información valiosa, por la generosidad con la que nos cuenta el proceso, la estrategia, cómo la desarrollan y lo valioso, ¿no? Que es que el analizar estas etapas importantes en el trabajo que hacemos, que muchas veces piensa la gente que ay, frente a la cámara es más un tema de estética, es más un tema de más superficial incluso y cuando se dan cuenta que hay un trabajo interesante de diagnóstico para poder conocer la organización, conocer el estilo de liderazgo, la forma de ser de la persona, los riesgos a los que pueden enfrentarse como rubro, ponerlo en las situaciones ficticias de verse publicado ya una primera plana con algo positivo o negativo, o sea, dependiendo de lo que quieran me parece que hace este trabajo con un carácter más profundo, más científico y por lo tanto también con un resultado más valioso y más sólido, ¿no? Y muestra el trabajo, el carácter científico de nuestra profesión, que muchas veces la gente no lo ve, no lo percibe, pero sin duda, crea con la trayectoria que tiene, sin duda lo ha demostrado. Entonces, muchas gracias, Samantha, por esta conversación y por esta experiencia enriquecedora, ¿no? Que el empresario, los líderes se den cuenta que ya no solamente el comportamiento corporativo lo que la gente ve, sino que también su comportamiento como persona, como líder en toda su faceta humana, se ha vuelto tan visible, es importante y sin duda eso también contribuye al posicionamiento de su liderazgo, ¿no? Algo que tienen que comprender y entender. Así que gracias por regalarnos este tiempo. Gracias, María de los Ángeles, por esta oportunidad. Me siento muy honrada de que me hayan considerado y aprovecho también para agradecer a los ejecutivos que confían en CREAP para desarrollar estos ejercicios de vocería y de media training y sin duda también a los periodistas que son nuestros aliados en estos ejercicios. Muchas gracias. Sin duda, los periodistas son nuestros aliados y así tenemos que verlos, ¿no? Muchas gracias. Hemos estado conversando entonces sobre la importancia de la formación de portavoces para la comunicación corporativa. Y de esta manera, bueno, vamos a tener que despedirnos, no sin antes recordarles que si quieren conocer más de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y donde también pueden descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. Y recuerden que estamos a pocos días de la realización de nuestro primer seminario internacional en relaciones públicas y comunicación estratégica, en los que estaremos hablando de temas como investigación, gestión de la reputación, relacionamiento con stakeholders y ecosistemas digitales, temas muy vigentes con expertos profesionales de alto nivel. Para mayor información, te invitamos a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram.
También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café Piar en su versión nacional y en sus versiones internacionales. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café Piar Perú, Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.